En un pequeño pueblo llamado Uz, en la región de Harán, vivía un hombre llamado Job. Era un hombre justo y recto, que temía a Dios y evitaba el mal. Su vida era un ejemplo de integridad y honestidad y era respetado por todos en la comunidad. Job era un hombre próspero, con una gran familia y muchos bienes. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su casa estaba llena de risas y alegría. Era dueño de una gran cantidad de ganado, incluyendo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Era un hombre rico, pero no era orgulloso ni codicioso. En lugar de eso, era generoso y bondadoso, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. A pesar de su riqueza y su posición en la sociedad, Job nunca se olvidó de Dios. Era un hombre de fe que siempre buscaba a Dios en la oración. Su relación con Dios era profunda y personal, y siempre estaba dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios. La vida de Job era un ejemplo de cómo se puede vivir una vida justa y recta en un mundo corrupto y pecaminoso. Era un hombre que había encontrado la verdadera felicidad y la paz en su relación con Dios, y estaba dispuesto a compartir esa felicidad con los demás. Pero, ¿qué sucedería si la vida de Job cambiara drásticamente? ¿Qué sucedería si perdiera todo lo que había trabajado para obtener? ¿Cómo reaccionaría ante la adversidad? La respuesta a estas preguntas es lo que hace que la historia de Job sea tan fascinante y relevante para nosotros hoy en día. Un día, mientras Job estaba disfrutando de su vida próspera y feliz, un mensajero llegó a su casa con noticias devastadoras. Señor Job, exclamó el mensajero, ha habido un desastre. Los sabeos han atacado sus rebaños y han matado a sus siervos. Solo yo he escapado para contarte lo que ha sucedido. Job se quedó atónito al escuchar las noticias. ¿Cómo podía ser que su vida próspera y feliz se hubiera vuelto tan trágica en un instante? Pero en lugar de enfurecerse o desesperarse, Job se postró en el suelo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la prueba de Job no había terminado aún. Mientras él estaba llorando la pérdida de sus rebaños y sus siervos, otro mensajero llegó a su casa con más noticias devastadoras. Señor Job, exclamó el mensajero, ha habido otro desastre. Los caldeos han atacado tus camellos y han matado a tus siervos. Solo yo he escapado para contarte lo que ha sucedido. Job se quedó atónito una vez más al escuchar las noticias. ¿Cómo podía ser que su vida se hubiera vuelto tan trágica en tan poco tiempo? Pero en lugar de enfurecerse o desesperarse, Job se postró en el suelo una vez más y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La prueba de Job continuó durante mucho tiempo y él perdió todo lo que había trabajado para obtener. Pero a pesar de la adversidad, Job nunca perdió la fe. En lugar de eso, se aferró a su relación con Dios y siguió adelante con valentía y determinación. Pero, ¿qué sucedería si la prueba de Job se volviera aún más difícil? ¿Qué sucedería si él perdiera no solo sus posesiones, sino también su salud y su familia? La respuesta a estas preguntas es lo que hace que la historia de Job sea tan fascinante y relevante hasta nuestros días. Después de perder todo lo que había trabajado para obtener, Job recibió una noticia aún más devastadora. Su esposa, que había sido su compañera y apoyo durante toda su vida, se acercó a él y le dijo: ¿por qué sigues manteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job se quedó atónito al escuchar las palabras de su esposa. ¿Cómo podía ella, que había sido su compañera y apoyo durante toda su vida, pedirle que maldijera a Dios? Pero en lugar de enfurecerse o desesperarse, Job se postró en el suelo y dijo: ¿qué debo recibir el bien de la mano de Dios y no recibir el mal? En todo esto no he pecado con mis labios. La esposa de Job se quedó en silencio, sin saber qué responder. Ella había esperado que Job se enfureciera o desesperara, pero en lugar de eso, él se había mantenido firme en su fe
y su integridad. Pero la prueba de Job no había terminado aún. Después de la conversación con su esposa, Job comenzó a sufrir de una enfermedad dolorosa y debilitante. Su cuerpo se cubrió de úlceras y llagas y él se vio obligado a sentarse en un montón de cenizas para aliviar su dolor. A pesar de su sufrimiento, Job nunca perdió la fe. En lugar de eso, se aferró a su relación con Dios y siguió adelante con valentía y determinación. Pero, ¿qué sucedería si la prueba de Job se volviera aún más difícil? ¿Qué sucedería si él recibiera visitas de sus amigos que vinieran a consolarlo, pero en lugar de eso lo acusaran de haber pecado? La respuesta a esta pregunta es lo que hace que sea tan fascinante y sigue siendo tan relevante para nosotros hoy en día. Después de que Job se hubo establecido en un montón de cenizas, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra. Pero finalmente, Elifaz, el más anciano de los 3 amigos, se levantó y comenzó a hablar. «Job, ¿por qué no nos has hablado?», preguntó. «¿Por qué te has mantenido en silencio? Hablemos y veamos si podemos encontrar la causa de tu sufrimiento». Job se levantó y comenzó a hablar. «Amigos míos», exclamó, «¿por qué me habláis de esta manera? ¿No sabéis que soy un hombre inocente? He perdido todo lo que tenía y ahora me estáis acusando de haber pecado». Pero Elifaz no se detuvo. «Job, tú sabes que Dios es justo», dijo. «Si has pecado, confiesa tu pecado y vuelve a Dios. Él te perdonará y te restaurará». Job se sintió herido por las palabras de Elifaz. «No he pecado», exclamó. «Soy un hombre inocente. Dios sabe que soy inocente y Él me justificará». Pero Bildad y Zofar también se unieron a la conversación, acusando a Job de haber pecado y de no ser lo suficientemente humilde. Job se defendió, argumentando que era inocente y que Dios era su justificador. La discusión entre Job y sus amigos continuó durante mucho tiempo, con cada uno de ellos presentando sus argumentos y defendiendo su posición. Pero, ¿qué sucedería si alguien más se uniera a la conversación? ¿Qué sucedería si un joven llamado Eliú se levantara y comenzara a hablar? Después de que Eliú terminó de hablar, Dios mismo se levantó y comenzó a hablar. «¿Quién es este que osa cuestionar mi justicia?», preguntó. «¿Quién es este que se atreve a decir que soy injusto?». Dios se dirigió a Job y le dijo: «Job, tú has hablado mucho sobre mi justicia, pero ¿sabes tú de mi poder? ¿Qué sabes tú de mi sabiduría? ¿Qué sabes tú de mi amor por ti?». Dios comenzó a describir su poder y su sabiduría, hablando de la creación del mundo y de la forma en que sostiene todo lo que existe. «¿Puedes tú hacer que el sol salga por la mañana?», preguntó. «¿Puedes tú hacer que la lluvia caiga sobre la tierra?». Job se sintió abrumado por la respuesta de Dios. Se dio cuenta que había hablado sin saber y que había cuestionado la justicia de Dios sin entender su poder y su sabiduría. «Señor, he hablado sin saber», dijo Job. «He cuestionado tu justicia, me retracto de mis palabras y me someto a tu voluntad». Dios se sintió satisfecho con la respuesta de Job. «Job, tú has hablado con sinceridad y has reconocido mi poder y mi sabiduría. Te restauraré y te bendeciré». Y así, Dios restauró a Job y le dio más bendiciones que antes. Le devolvió su salud, su familia y sus posesiones, y Job vivió el resto de su vida en paz y prosperidad, siempre recordando la lección que había aprendido sobre la justicia y el poder de Dios. Después de que Job se retractó de sus palabras y se sometió a la voluntad de Dios, Dios comenzó a restaurarlo. Primero, Dios restauró la salud de Job. Su cuerpo, que había estado cubierto de úlceras y llagas, se curó completamente. Su piel, que había estado cubierta de costras y cicatrices, se volvió suave y saludable. Luego, Dios restauró la familia de Job. Dios le dio a Job 7 hijos y 3 hijas, y ellos crecieron y se convirtieron en personas fuertes y saludables. La familia de Job se reunió de nuevo y ellos vivieron juntos en armonía y felicidad. Finalmente, Dios restauró las posesiones de Job. Dios le dio a Job doble de lo que había tenido antes. Le dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La riqueza y prosperidad de Job se restauraron completamente. Job se sintió abrumado por la bondad y la misericordia de Dios. Se postró en el suelo y adoró a Dios diciendo: «Señor,
Eres un Dios de misericordia y compasión. Me has restaurado y me has bendecido. Te doy gracias por tu bondad y tu amor. La restauración de Job fue completa y total. Dios le había devuelto todo lo que había perdido y le había dado aún más. Job había aprendido una lección valiosa sobre la justicia y el poder de Dios y había sido restaurado y bendecido. La historia de Job es un recordatorio de que Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Él nos restaura y nos bendice, incluso en medio de la adversidad y el sufrimiento, y nos enseña a confiar en Él y a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Después de la restauración de Job, él vivió el resto de su vida en paz y prosperidad. Su familia creció y se convirtió en una bendición para la comunidad. Job continuó siendo un hombre justo y recto, y su fe en Dios se fortaleció aún más después de su experiencia. La historia de Job también tuvo un impacto profundo en sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos le dieron cuenta de que habían hablado sin saber. Se disculparon con Job y le ofrecieron sacrificio. La historia de Job termina con una nota de esperanza y restauración. Job había pasado por una prueba difícil, pero había salido más fuerte y más confiado en su fe. Su historia es un recordatorio de que Dios es un Dios de misericordia y de compasión, y que Él siempre está dispuesto a restaurar y a bendecir a aquellos que se someten a su voluntad. La historia de Job también nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en medio de la adversidad. Job no se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. En lugar de eso, se aferró a su fe y siguió adelante con valentía y determinación. En conclusión, la historia de Job es un recordatorio poderoso de la misericordia y la compasión de Dios. Nos enseña a confiar en Él y a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendamos lo que está sucediendo, y nos muestra que, con fe y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la victoria. Espero que hayas disfrutado de la narración de la historia de Job. Si fue así, comparte y dale me gusta al video. No olvides suscribirte para más historias fascinantes de la Biblia.